de los cañaverales de los Boquerones en Veraguas a los estadios más grandes del planeta, la historia de Juan Zamorano es la de un panameño que convirtió los sueños de un niño en una trayectoria internacional. Desde 1990, como corresponsal de la agencia Associated Press, ha sido testigo de grandes acontecimientos, juicios a expresidentes, el caso Odebrecht y también la pasión del deporte que lo marcó desde niño. Con más de 7 Copas del Mundo y 6 Juegos Olímpicos en su haber, Zamorano ha narrado al mundo la grandeza de figuras como Ronaldo, Ronaldinho y Kaká, llevando siempre consigo la humildad de sus raíces y el orgullo de Panamá. Presentamos al cronista ismeño de los mundiales de fútbol. Era un estudiante de la Facultad de Comunicación Social, estudiante de la Escuela de Periodismo. Había llegado de Veraguas, de un pueblo rural de Veraguas, donde hice mis estudios de primaria y de secundaria, y de allí me vine para Ciudad de Panamá a estudiar periodismo. ¿Cómo recuerda su infancia en los Boquerones de Veraguas y sus primeros sueños de ser pelotero? Todos los chicos que estábamos en esa zona que le llaman zona cañera, porque es una zona que en ese momento era de producción de caña. Todavía se produce, pero no tanto. Entonces esa zona estaba llena de chicos, entre ellos yo, orgullosamente, que nos dedicábamos al principal deporte, que era jugar béisbol. Y bueno, obviamente que todos queríamos primero hacer selección provincial de la provincia de Veraguas, pero por otro lado también teníamos el sueño ese de, en el caso mío, que siempre lo comento, en el caso mío, por ejemplo, que me encantaban los mundiales de fútbol, era, algún día tengo que estar en un estadio, en una Copa del Mundo. Y bueno, se me hizo realidad siendo periodista de AP. ¿Qué le llevó finalmente a decidirse por el periodismo? ¿O fue una decisión que el propio destino le encaminó? Me gustaba mucho desde que estaba adolescente escuchar las emisoras en onda corta. Entonces, ese hecho de escuchar, por ejemplo, La Voz de América, Radio Internacional de España, Radio Internacional de Francia, Radio Martí, que se transmitía, tengo entendido, desde Florida, Estados Unidos, y escuchar las noticias, tanto nacionales como internacionales, eso siento como que caló mucho en mí. Y ya estando en secundaria, en el bachillerato de letra, leía pero increíblemente los periódicos que dejaban los profesores, leía las noticias. Teníamos incluso una especie de periodiquito o panfleto en el Instituto Urracá, donde yo estudiaba. Entonces siento que ahí como que fueron las semillitas que fueron creciendo ese interés por estudiar periodismo. Y no era necesariamente el tema de que quería ser periodista de televisión, periodista de una radio, digamos, tener un micrófono en la mano, no, sino esas ganas de escribir noticias, redactar noticias. ¿Cómo recuerda sus primeros años en la Facultad de Comunicación Social? Bueno, fueron años bastante turbulentos, en el sentido de que recuerda que cuando yo llego a la Facultad de Comunicación Social, a la Escuela de Periodismo, era un momento álgido en Panamá, 1987. En el 88-89 se forma la crisis política durante el régimen de Manuel Antonio Noriega. Entonces fueron momentos de muchas protestas en torno incluso a la Universidad de Panamá, en las cuales nosotros participamos también, lanzando piedras a los, en esos tiempos le llamaban los pitufos, que eran los automóviles o vehículos castrenses o militares que el régimen mandaba para dispersar las protestas, lanzando chorros de agua, a veces pintura. Entonces nosotros desde el campus universitario, obviamente que tratábamos de repeler ese tipo de
de cuestiones de estos vehículos militares que venían a repeler las manifestaciones. Entonces digo, fueron momentos álgidos en ese sentido. Mientras estudiábamos, también estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en el país. O sea, que era una coyuntura crucial para el país y que, como sabes, terminó con la invasión de Estados Unidos, que expulsó a Noriega del poder. Entonces, lo recuerdo claramente, ¿no? Esos años de universidad. Su llegada a la APE coincidió con uno de los momentos más difíciles de la historia de Panamá. La invasión de Estados Unidos en 1989 fue un contexto que marcó no solo la historia del país, sino también la de los periodistas que lo vivieron de cerca. Los primeros días de invasión prácticamente no hice nada de digamos, actividad reporteril, porque la invasión me agarró dentro del apartamento donde yo vivía, por un lado. Y en ese momento solamente era un colaborador de un periodiquito que se editaba, se producía en la escuela de periodismo que se llamaba Campus. No sé si has escuchado ese periodiquito. Y casualmente la sede de ese periodiquito estaba en un trencito, ahí estaba la redacción, en un vagón de un tren, que todavía tengo entendido que está al lado de la Facultad de Comunicación. Y ahora hay como una fotocopiadora. Exactamente, bueno, allí estaba la redacción de Campus. Entonces, en ese momento yo colaboraba en ese periodiquito, pero lo increíble de todo esto es que jamás pensé que meses después de la intervención militar de Estados Unidos, ya estaba comenzando mis primeros pasos en la agencia de noticias AP. ¿Qué significa para usted integrarse a una agencia internacional en un contexto tan difícil para el país? Muy interesante la pregunta. O sea, hoy todavía trato de poner eso en perspectiva, porque en ese momento, te digo, estaba todavía en mis últimos años como estudiante de periodismo, y quizás en ese momento no le daba, no tenía esa perspectiva tan clara de la importancia del momento coyuntural en que yo estaba comenzando a trabajar en una agencia tan importante como la AP. Entonces, hoy, 36 años después, digo, fue increíble porque además mis primeros reportes fueron directamente y tenían que ver directamente con el tema de la invasión. Recuerdo que mi primera nota fue un reportaje sobre los damnificados en el Chorrillo que sufrió el bombardeo de la invasión la noche del 20 de diciembre. Entonces, sin duda que a mi edad en ese momento, a pesar de que no tenía experiencia en medios internacionales o en un medio grande en Panamá, tuve que hacer ese trabajo en medio de ese contexto tan fuerte, tan importante para el país, ¿no? Zamorano no se ha limitado al deporte. Como corresponsal también ha cubierto grandes temas políticos y judiciales que han trascendido fronteras, desde el caso Odebrecht hasta extradiciones de expresidentes. Incluso compartió experiencias con figuras del periodismo como Alina Guerrero. ¿Qué diferencia encuentra entre cubrir un escándalo de corrupción multinacional de los mundiales? Bueno, sí, hay mucha diferencia. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, porque en el caso de los mundiales son partidos de fútbol, son los jugadores a los cuales tú tienes que entrevistar, tienes que cubrir los partidos de fútbol, tienes que cubrir las reacciones, las reacciones de la afición, de la gente. Ese es como te digo, ese es un ramo del periodismo deportivo que, aunque es exigente, porque cubrir una Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos, te exige al máximo, porque no son todos los que tenemos esa fortuna de estar en una Copa del Mundo o estar cubriendo, por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocó cubrir la selección brasileña de fútbol. O sea, aparte de que era Brasil, por ejemplo,
tenía que lidiar con el idioma. O sea, yo no entendí, o sea, yo sabía un poco de portugués, pero tenía que lidiar con eso. En el caso de los sobornos de Odebrecht, era una nota obligatoria, o sea, era una nota que teníamos que reportear para el mundo, pero era una nota que nosotros teníamos que tener mucho cuidado, teníamos que estar muy seguros de las fuentes, de la información que estábamos manejando, teníamos que estar muy pendiente del desarrollo, de todo lo que había detrás de esta trama de corrupción, porque no solamente fue en Panamá, el caso de Brecht implicó a una decena de países en América Latina que recibieron sobornos a cambio de otorgarle grandes obras a esta constructora gigante de Brasil. Entonces, o sea, las dos coberturas para mí eran importantes, pero obviamente que tú disfrutabas un poco más el tema de estar en un mundial de fútbol, de una olimpiada, no estando cubriendo un caso que era obligatorio cubrir, pero que era un poco más de tensión, de estrés, por el hecho de que esto implicaba denuncias, implicaba investigación, implicaba irse a fondo de cada cosa que se daba en los contratos, esperar a que la justicia también actuara para nosotros informar. Y bueno, a la final, como debes saber, en el caso de Panamá, el juicio Odebrecht está a la espera, o sea, se ha pospuesto varias veces, entonces estamos a la espera que a fines de este año o a inicios del próximo año prosiga ese proceso. Sobre el caso del presidente guatemalteco Jorge Elías Serrano, ¿cómo fue esa experiencia de trasladarse a Guatemala durante la extraditación cuando ya estaba en Panamá? Bueno, ese es un caso interesante porque, si no me equivoco, fue durante el pasado gobierno del presidente Endara, que fue el primer gobierno de transición democrática después de la invasión. Pero esa nota en particular la trabajó más la que fue mi jefa en ese momento, y bueno, que hoy día no la tenemos porque ella falleció lastimosamente, Alina Guerrero, pero ella fue la que más trabajó esa nota. A mí me tocó hacer notas de Serrano Elías meses después, años después, porque recuerde que la justicia de Guatemala siguió los casos de presunta corrupción de Serrano Elías en Guatemala. Entonces a nosotros nos tocó cubrir eso, pero con la ayuda de nuestros colegas en Guatemala. Yo nunca viajé a Guatemala ni nada para cubrir esta nota de Serrano Elías, que todavía sigue asilado en este país. La AP tuvo a Lina Guerrero como corresponsal jefa en Panamá, quien lamentablemente falleció. Así es. ¿Qué recuerda de ella y qué huella dejó en el periodismo panameño e internacional? Alina Guerrero, fue mi primera jefa, fue la que me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en la agencia de noticias AP, y siempre la voy a recordar como una periodista muy tenaz, rápida al escribir, que es una de las, digamos, de las exigencias de un periodista de agencia. O sea, en las agencias tenemos que ser rápidos, Ricardo, rápidos. Obviamente que precisos, exactos, coherentes con la información, pero tenemos que ser bastante rápidos. Alina tenía eso. Una de las cosas que yo le admiraba a ella era que ella llegaba en esos momentos con las primeras laptops, las primeras que se llamaban Tandis, y ella llegaba y se ponía a escribir tan rápido y sacaba la nota tan rápido que yo decía, en algún momento yo quiero ser así como Alina Guerrero, ¿no? Y era una mujer muy exigente, extremadamente exigente con la información, manejaba muy bien el tema económico, financiero, bancario. De hecho, cuando hacíamos las reuniones de redacción, yo le decía a Alina, todo lo que tenga que ver con finanza, con banco, mejor que usted lo maneje porque usted tiene background, tiene conocimiento y lo hace muy bien. Entonces a mí me dejaba más que todo el tema de la calle, el tema de las huelgas en ese momento, el tema de las crisis que habían todavía después de la invasión de Estados Unidos. Pero sí, la recuerdo como es. Además, una gran dirigente. Dirigió por mucho tiempo la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.
estuvo muy involucrada con el Colegio de Periodistas de Panamá, con organismos de prensa internacionales. Entonces, digo, además de la comunicación institucional, si no me equivoco, antes de morir, ella estaba trabajando con el gobierno, creo que en la presidencia de la República. Entonces, una faceta muy amplia y dejó un legado de un periodismo profesional, como dirigente, como impulsora también de esa camada de nuevos periodistas en ese entonces. Si algo caracteriza su trayectoria es el fútbol, desde Francia en 1998 hasta Qatar 2022, Juan Zamorano ha sido testigo de la magia y también de las polémicas de los mundiales, siguiendo a selecciones legendarias y a figuras inolvidables. Francia, 1998. Tuvo su primer mundial y desde ahí ha cubierto 7 ediciones del mundial de fútbol. ¿Cuál fue la sensación de estar por primera vez en un evento de esa magnitud? Bueno, imagínate, un estrés bárbaro. O sea, de hecho, yo siempre cuento la anécdota de que yo después de ese mundial del 98 me enfermé de los nervios. Nunca fue, ya a partir de ahí nunca fui igual, en el sentido de que para mí, o sea, yo tuve que lidiar con el miedo escénico también, con el hecho de que tuve que manejar en tiempos en que no había GPS, en tiempos en que yo llevaba un mapa de París, de Francia, porque tuve que viajar al sur de Francia, al centro de Francia, cubriendo a una selección que era Paraguay. Entonces imagínate, llegar al aeropuerto internacional de París, sacar un auto rentado, salir de ahí, llegar a donde estaba la sede de la FIFA para acreditarme, luego ir al hotel. Para mí todo fue un reto, a tal punto de que yo siempre comento la anécdota de que cuando yo llego a Francia, yo no encontraba el centro de la FIFA de prensa y comencé a darle vuelta a París por muchas horas, estresado porque no la encontraba, a tal punto que tuve que parar sin hablar francés y preguntarle a una persona cómo llegaba a tal lugar, ¿no? Y esa persona me dijo: señor, está aquí enfrente, la entrada, váyase por aquí, y en cuestión de unas tantas cuadras está el Centro de Prensa Internacional de la FIFA. Entonces, lo que te quiero decir es que en el 98, en que no teníamos GPS, no teníamos teléfonos inteligentes, para mí fue todo un reto. Llegar a las instalaciones de la FIFA, llegar a los hoteles, a los estadios, pero gracias a Dios creo que hice la tarea y eso me permitió también abrirme el camino para las siguientes Copas Mundiales que siguieron, ¿no? Ha seguido de cerca jugadores históricos de Brasil como Ronaldinho y Kaká. ¿Cuál ha sido la cobertura más memorable de su carrera periodística? Que he tenido tantos momentos impresionantes y memorables. Bueno, una de las coberturas memorables precisamente es la consagración de Brasil en Corea y Japón en el 2002. El hecho de haber cubierto lo que llamaban en ese momento la selección brasileña de la triple R, que incluía Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho, estar cerca de ellos, tener, por ejemplo, la posibilidad de preguntarle a esos cracks, que son leyendas ahora, de haber tenido la posibilidad de hacerle una entrevista a Kaká cuando era un joven, que todavía no había despuntado, no era jugador del Real Madrid, no se le ganó su Balón de Oro. Entonces yo pienso que fue uno de los momentos más emotivos y que yo recuerdo más, porque también en ese momento había mucha flexibilidad y libertad para cubrir a los jugadores, no como ahora, que ahora no se puede hacer lo que nosotros hicimos en el 2002, de acercarnos a Ronaldo, a Rivaldo, a Ronaldinho, a Kaká, preguntarle directamente, tener un 5, 6, 7, 8 minutos con ellos, solamente con ellos. Eso me trae lindos recuerdos y lo valoro muchísimo. Qatar 2022 fue el primer mundial en Medio Oriente, marcado por polémica fuera del país, fuera de la cancha como tal. Sí. ¿Qué significa para usted estar allí y qué diferencia encontró de otros torneos? Bueno,
Sí, hubo diferencias, incluso logísticas, por ejemplo, porque en Qatar la mayoría de los estadios estaban consignados en una misma ciudad, Qatar, Davos, la capital de Qatar, ¿no? O sea, todos estaban digamos, a diferencia de otros mundiales que la sede de los estadios estaban dispersas por ejemplo, en el caso de Alemania, yo visité sedes en Frankfurt, en Berlín y en otras ciudades. No, Qatar era la mayoría de los estadios y tú podías cubrir 2 partidos, incluso ir a 3 partidos en una jornada en Qatar. Eso por un lado, es el lado logístico, digamos, el desarrollo logístico de tecnología, los avances que hubo en ese mundial fueron impresionantes. Pero por el otro lado también teníamos que lidiar con el tema de un país que no permitía algunas cosas que sí permitieron otras sedes mundiales. Como por ejemplo, tú no podías estar tomando cerveza fuera de los estadios, tú no podías estar, por ejemplo, tenías que tener mucho cuidado con la vestimenta también. Aunque a la final se suavizó un poco eso, ¿no? Pero uno tenía que tener mucho cuidado con el comportamiento en Qatar. O sea, aquí en Panamá, antes de los partidos, podemos tirar cerveza, podemos tomar cerveza, bailar. No, allá en Qatar teníamos que tener mucho cuidado con eso y la afición tuvo que tener respeto por muchas de las reglas que Qatar puso por el tema de la cultura, de la religión, de sus leyes internas, ¿no? Más allá de las canchas y de los juicios, hay un periodista que ha recorrido el mundo contando historias y creo que es importante escuchar qué lecciones deja para las nuevas generaciones de comunicadores. ¿Qué cualidad considera indispensable para un periodista internacional? Bueno, una de las cualidades en este momento es el idioma, o sea, al menos hay que manejar el inglés, bilingüe, pues. Eso es muy importante, pero por otro lado, tener un marco de referencia amplio, leer libros sobre periodismo deportivo, leer mucho, aunque los periódicos en papel han mermado, hay que comprar todos los periódicos, hay que leer todas todo lo que se escribe allí en el tema deportivo, porque hay notas nacionales e internacionales, hay que escuchar. Entonces es una cuestión de tenacidad, de tener un mayor amplio marco referencial, de estar pendiente de todo lo que pasa en las redes sociales, en los canales por cable, y leer mucho. O sea, a mí me ayudó mucho eso. Yo leía mucho las ediciones deportivas de los periódicos, y eso me ayudó mucho al momento de escribir, mi crónica. Por ejemplo, yo leía algunos escritores de América Latina que en ese momento eran referentes, y eso me ayudó muchísimo al momento de yo encarar una crónica de fútbol o una crónica de boxeo o de atletismo en los Juegos Olímpicos. Así que eso es importante. O sea, eso tú lo adquieres, pero lo adquieres con eso. Eso no te va a venir de que la musa va a venir o la inspiración. Obviamente que tienes que tener un poco de talento también, pero tú tienes que formarte. O sea. ¿Cómo equilibra un periodista la pasión con la objetividad en coberturas tan emotivas? Bueno, ese es un debate. O sea, siempre hay una dosis de objetividad, de subjetividad. Al momento en que tú eliges un enfoque de una nota, de un evento, el enfoque de algo que estás cubriendo, hay una dosis de subjetividad en eso. Obviamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema del equilibrio, del balance de la nota, de manejar la información correctamente, tener mucho cuidado con las fake news, con la información falsa. Entonces, manejar el tema objetivamente, entre comillas, significa manejarlo con mucha responsabilidad, con mucho balance, con mucho equilibrio. Pero sí, una dosis de subjetividad siempre va a estar ahí en el momento en que tú dices, me gusta más este enfoque que este. Voy a comenzar mi reportaje con este personaje, porque este personaje me gusta más. Entonces,
pero eso sí, manejarlo siempre de manera profesional, equilibrada y balanceada. Usted que salió de una comunidad rural y llegó a los escenarios globales, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes periodistas que sueñan con contar historias más allá de nuestras fronteras? Como te digo, tiene que ver con lo que te dije anteriormente. O sea, esto tiene que ver con el interés y la formación, que a veces autoformación que tú tengas, el interés que tú tengas por conocer, por tratar de contar las cosas, tratar y lo que te decía al inicio, antes de la entrevista, el hecho de que estén tratando el tema del periodismo internacional y el tema de las agencias internacionales es muy importante, porque son los medios que te permiten, que te abren las puertas de tener una visión más global de tu profesión, ¿entiendes? Es decir, no circunscribirse al tema de la nota local, de lo que está pasando internamente, tanto política como económica, deportivamente hablando, sino tratar de irte un poquito más o sea, abrirte y estar más pendiente de lo que pasa internacionalmente. Entonces es una cuestión de interés y de tú decir, hey, yo quiero ampliar mis horizontes. Además de que necesito hablar inglés, porque eso me va a permitir conocer un poco más fuera de fronteras a los países y a la gente. Necesito leer, necesito estar pendiente de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, aparte del deporte? Ahora el Mundial de Fútbol que se viene el próximo año. Yo no consigo que un periodista que esté en tercero o cuarto en este momento no conozca lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en medio de todo este contexto del segundo mandato de Donald Trump. O sea, es una cuestión que tú dices, hey, por interés yo me voy a sentar en una esquina en un café y me voy a leer la página internacional de los diarios, o me voy a meter a internet a ver qué está pasando y por qué algunas cosas pueden tocarnos, nos pueden afectar. El tema de Donald Trump toca directamente a Panamá. Ya tú sabes por qué, por las presiones, por el tema del canal, etcétera. El tema de lo que está pasando en Ucrania, en Gaza, también debería importar, porque se trata de una crisis humanitaria. Se habla de denuncias de genocidio. Entonces, son cosas que tú, como periodista, aunque no te estén tocando directamente, tú deberías realmente estar pendiente de lo que está pasando. Desde Panamá, Juan Zamorano ha contado historias que han recorrido el mundo. Ha estado presente en juicios y grandes acontecimientos políticos, pero también en los estadios y Juegos Olímpicos que marcaron generaciones. Hoy, su testimonio no solo refleja una carrera ejemplar, también inspira a los jóvenes periodistas a ejercer compasión, ética y compromiso. 35 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de periodismo internacional.